vamos a dar inicio acerca de lo que es la explicación de las generalidades de la microbiota. Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que ven en esta imagen principalmente? ¿Nadie? Ok. Hablando un poco acerca de la microbiota, vamos a ver que esto es el botadero de cara a cara. Son cerca de 60 toneladas de alimento. Es más o menos la misma cantidad de alimento que va a pasar por nuestro tracto digestivo a lo largo de nuestra vida. Ahora, definimos que la microbiota es un conjunto de organismos que van a ser vivos, como son las bacterias, los virus, los hongos, las algas y las protistas. Y estas van a residir ya sea de forma estable o transitoria en un nicho ecológico. En este caso estaríamos hablando del ser humano como organismo vivo. Ahora, ¿por qué es importante este aspecto? Justamente por esto, por la nutrición, por la dieta que nosotros tenemos, bajo el ejemplo que les menciono de las 60 toneladas de alimento. Nuestra dieta es considerada uno de los principales impulsores de la configuración de la microbiota que nosotros vayamos a tener a lo largo de nuestra vida. Ahora, hablando un poco de las generalidades, vamos a hablar de la ontogenia y desarrollo, principalmente en dos aspectos. El primero que va a ser el nacimiento y el segundo que va a ir aparte de lo que es de la alimentación temprana, es decir, la lactancia materna. En el nacimiento, ¿dónde ocurre principalmente? En el canal de parto. ¿Dónde? El canal de parto va a impregnar a la microbiota, en este caso al recién nacido, por medio de lo que van a hacer el canal vaginal y lo que es la materia fecal. Y va a estar dominada principalmente por los lactobacilos y la pseudocele. Mientras que en aquellos que son recién nacidos por medio de la cesárea, este microorganismo se ve alterado y no hay como tal de la microbiota vaginal y fecal, sino más bien los microorganismos de la piel y del entorno hospitalario, donde principalmente son los estafilococcus, los streptococcus y los propionobacterium. Ahora, ¿de qué manera se ve alterado esto a lo largo de la vida? Nos vamos a observar que retrasa la colonización por los anaerobios y se va a asociar a un mayor riesgo de lo que son las atopías de la microbiota a largo plazo. Ahora, con respecto a lo que es la leche materna, vamos a ver que esta contiene oligosacáridos que van a actuar como unos prebióticos, los cuales van a nutrir lo que son principalmente las bacterias, las bifidobacterias. Y esto a su vez va a crear un ambiente que va a ser un poco más ácido, lo que va a favorecer para evitar la proliferación de agentes patógenos. Ahora, ¿cuáles son algunos de los conceptos principales? Uno va a ser qué es la microbiota y qué es el microbioma. La microbiota, vamos a ver que es un conjunto de comunidades de microorganismos que viven en un nicho ecológico. En este caso va a ser el ser humano. ¿Y cuál es el microbioma? Es un conjunto de genomas, en este caso de los microorganismos, que incluyen lo que van a ser los elementos estructurales microbianos, los metabolitos y las condiciones ambientales para los mismos. Ahora, hay diferente flora microbiana que se va a encontrar, en este caso ya sea en la flora intestinal o también incluso en los pulmones, que anteriormente se consideraba un tejido estéril, pero ya se ha visto que como tal no es. ¿Cuáles son estos? En el tejido gastrointestinal vamos a ver la actinobacteria, los bacterioides, los firmicutes, lactobacilli, streptococcus y enterobacteria, como principales microorganismos que se encuentran en el mismo. Ahora, en el tracto respiratorio hay actinobacterias, firmicutes, proteobacteria y bacterioidetes. Ahora, además de estos tenemos otros dos, como va a ser en este caso de la mucosa oral y de la piel. En la mucosa oral vamos a encontrar lo que es los firmicutes, proteobacterias, bacterioides, actinobacterias, fusobacterias. Mientras que en la piel encontramos las actinobacterias, bacterioidetes, cianobacterias, firmicutes y proteobacterias. Como han podido ver, hay muchos que se repiten en diferentes tejidos de la piel, principalmente las actinobacterias. Ahora, vamos a entrar un poco acerca de lo que son la microbiota gastrointestinal, hablando que en este caso, conforme va pasando el bolo alimenticio, también va a ir descendiendo la microbiota intestinal y va a variar según dónde se encuentre. Es decir, si estamos a nivel del estómago, del intestino delgado o del colon, hay variaciones. En este caso, por ejemplo, en el estómago hay un pH que va a ser ácido, que va desde 1.5 a 3, y aquí lo que encontramos es un vaciamiento gástrico rápido con una alta concentración de oxígeno. Mientras que en el intestino delgado es un pH más neutro, un poco más alcalino, donde se observa lo que es la presencia de las sales biliares y hay un tránsito rápido con enzimas pancreáticas. Mientras que en el colon ya el pH es neutro, hay una éstasis, el tránsito es mucho más lento y el ambiente va a favorecer a los anaerobios estrictos. Ahora, culminando esto, vamos a pasar acerca de lo que son las funciones de la microbiota.
vamos a continuar con lo que son las funciones de la microbiota intestinal. Bien, vamos a ver que entre las funciones principales que tiene la microbiota intestinal, lo vamos a poder catalogar, por así decirlo, en 4 esferas muy importantes, que son una función metabólica, una función protectora, estructural y una función neurológica. Y dentro de cada una de estas funciones vamos a desglosar cada uno de los elementos que consigo van a traer esas funciones. En la función metabólica vamos a ver que sucede un mecanismo muy importante, que es la fermentación de las fibras. Como les decía, la fermentación de las fibras es un mecanismo muy importante que sucede en lo que es la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque el ser humano como tal no tiene las enzimas adecuadas para poder digerir lo que son las fibras o carbohidratos muy complejos. Por esto es que la microbiota intestinal se encarga de poder realizar esta fermentación. Y lo que hace con esta fermentación es generar ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el propionato y el butirato, que tienen muchas funciones. Por ejemplo, el acetato, que esta va a actuar en lo que es la lipólisis hepática y va a generar lo que es una energía periférica. El propionato como tal actúa en la gluconeogénesis en el hígado, y el butirato va a ser el combustible para que los colonocitos como tal vayan a proveer hasta un 10% de lo que es la demanda calórica para el ser humano. También, entre otras funciones, tenemos funciones de biosíntesis y biotransformación. Las proteínas como tal en la microbiota van a ser metabolizadas en el colon distal, y esto va a generar que haya una síntesis de lo que son neurotransmisores, como es el GABA, la dopamina, y los lípidos, la bilis, también se van a metabolizar como tal y van a desconjugarse mediante lo que son enzimas y aluronidasas para las sales biliares. Y estos van a modular lo que es la absorción de la grasa y del colesterol en nuestro intestino. Y la colina como tal va a ser una biotransformación. Y esto en general podría tener un peligro si nosotros no tenemos una adecuada microbiota, ¿no? Entonces estos podrían convertirse como tal en la colina en ácidos tóxicos para lo que es el desarrollo del hígado y el metabolismo como tal en él. En una función estructural, protectora o de barrera como tal, encontramos que en el intestino este va a tener una barrera de moco que va a ser producida por las células caliciformes que se encuentran en el intestino. Estas van a producir el moco y esto se va a dividir en lo que son capas que vamos a ir mencionando, que es la capa externa, que está compuesta de cialomucinas, y estas se van a encargar de que ahí sea el hábitat como tal de lo que es la flora, la microbiota intestinal, perdón. Y en aquí vamos a poder encontrar cepas como la bacteria Tetaiomicron, perdón, que esta generalmente va a escindir lo que es la fructosa de los glicanos, obteniendo así una energía. En una capa interna vamos a ver que esta va a estar compuesta de sulfomucinas. Esta capa va a ser densa, ácida y va a ser resistente a lo que son las proteasas, y esta va a actuar como una zona de exclusión física. Como tal, esto no va a permitir que otros microorganismos invadan lo que es el tejido o la mucosa del intestino como tal. Y esto generalmente se convierte en un mecanismo de retroalimentación, ya que esto va a enviar señales para que el mismo intestino pueda producir lo que es el moco y así mantener una estabilidad en el intestino. En una de las funciones protectoras también tenemos lo que son los péptidos antimicrobianos, como ser las defensimas. Estas defensimas, la defensima alfa, se va a encargar y va a ser secretada generalmente por lo que es una vía de la enzima MMP7, y esta se encarga de defender lo que es la mucosa. La defensima beta se va a deber generalmente por la expresión de los microbios del tracto intestinal, los de la luz, que van a ser captados por el receptor NOD.
Y las lectinas como tal, las lectinas de tipo C son proteínas de ataque, que estas van a ser activadas por los receptores de tipo TOL. Estas se van a encargar de destruir lo que son bacterias gram positivas y van a mantener la zona libre para que ésta no puedan ingresar a lo que es a dañar la mucosa. En la función tenemos que también viene muy relacionado con lo que es la activación de la IgA secretora. Vamos a ver que si en las células dendríticas que se encuentran, que serían prácticamente como una simulación a un macrófago en nuestro intestino, van a detectar algún mecanismo extraño, ¿no? Algún antígeno o como tal, y estas lo van a presentar a lo que son las células CD103, y estas migran y activan la diferenciación de las células beta. Entonces van a llamar a la activación del sistema de inmunidad. Y como tal, la IgA va a cruzar lo que es hacia el lumen, donde se encuentran estos mecanismos agresores, y van a neutralizar lo que son estas bacterias. Por ende, no van a generar lo que es una reacción de inflamación, ya que todo esto se va a dar en lo que es la capa de moco que se encuentra en el tracto gastrointestinal. Y en la función neurológica vamos a tener que algo es muy importante aquí, es el eje intestino-cerebro. Entonces, el sistema nervioso como tal, entérico, va a actuar como un segundo cerebro, por así decirlo, dentro de nosotros, ya que van a viajar y se van a crear moléculas, como ya les había mencionado, que en nuestra microbiota intestinal como tal ayuda a poder metabolizar y crear neurotransmisores, ¿no? Como el GABA, la dopamina y la serotonina. Entonces, estas moléculas van a viajar a través de lo que es el nervio vago, van a viajar a hacer una conexión entre el cerebro y el intestino. Entonces, en este lugar se va a dar lo que es la producción. En un 90% se produce lo que es la serotonina y en un 50% la dopamina. Y ese sería el sistema como tal que va a tener nuestra microbiota para poder de alguna manera estimular el estado de ánimo también en nosotros mismos, ya que también tiene funciones como regular lo que es el eje hipotálamo pituitaria adrenal, y va a actuar atenuando lo que es una liberación de cortisol y reduce así comportamientos similares a lo que es la ansiedad o el estrés. Bueno, entonces continuando, vamos a empezar a hablar de lo que es la disbiosis microbiana. En la disbiosis microbiana ya nosotros empezamos a ver lo que es una alteración de esta simbiosis que logramos con estos microorganismos que nos pueden proporcionar beneficios o no lastimarnos, ¿no? Entonces ya como definición decimos que esta es una alteración tanto de composición en la composición cualitativa, cuantitativa y también funcional de nuestra microbiota, ¿no? En el que se va a romper esa relación simbiótica con nuestro cuerpo o con el hospedador. Entre los componentes nosotros vamos a tener que se va a ver afectada esta diversidad alfa, va a haber una pérdida en la riqueza, en el número de especies que tenemos presentes a nivel de nuestro microbiota, ¿no? Y también hay una pérdida de los simbiontes o aquellas bacterias comensales claves que son muy importantes, ¿no? Que son productoras de butirato que también nos proporcionan muchos beneficios. En la expansión de los patabiontes o aquellos microorganismos que son potencialmente patógenos, el cual van a prevalecer o permitir el progreso de un desequilibrio. Como se había mencionado ya, muchas de las funciones que tiene nuestro microbiota, nuestra compañera ya nos había destacado, ¿no? Aquí tenemos lo que es una barrera intacta, en la cual las células epiteliales se mantienen esta conexión entre ellas. En cambio, cuando tenemos una barrera rota, lo que ocurre en la disbiosis
ya permite, ¿no? El ingreso de bacterias, de sus toxinas y totalmente desregula. También tenemos, ¿no?, esa disrupción en la barrera epitelial, en el cual va a haber una degradación del moco. La pérdida de todas estas bacterias acrolíticas que nos colaboran nos va a producir el adelgazamiento de la capa de moco presente, ¿no?, permitiendo ese contacto directo bacteriano con los colonocitos que tenemos a ese nivel. Y también va a haber una alteración o un aumento de la permeabilidad intestinal cuando toda esta barrera se rompe, ¿no?, provocándonos sí. Y bueno, entonces ya empezamos a hablar de lo que es la eubiosis y la disbiosis. La eubiosis es el estado normal, es esa microbiota sana que tenemos, ¿no? En cambio, en la disbiosis ya encontramos aquella alteración que se ve, ¿no?, la degradación de la moco, degradación de la capa de moco. Y justamente como les había mencionado, la pérdida de esa diversidad alfa, la disbiosis microbiana y la expansión de los patabiontes. En cuanto a una patología molecular, nosotros vamos a tener a los lipopolisacáridos que se encuentran, ¿no?, en la membrana externa de las bacterias. Estas se unen a los LBP y de manera conjunta activan el complejo TLR4, ¿no?, que en el interior provocan, o mediante el reclutamiento de la vía MID88, se da una translocación nuclear, ¿no? Todo esto con el objetivo de que al final tenemos la tormenta de citocinas. Toda esta tormenta de citocinas es la que nos va a romper toda la capa o la barrera epitelial que nosotros teníamos, ¿no? Y hay algunas patologías gastrointestinales también asociadas a esta disbiosis. Tenemos lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de intestino irritable y la enterocolitis necrotizante, ¿no? La primera va a estar principalmente, vamos a tener una inflamación transmural, úlceras, abscesos, gritas también, ¿no? En el síndrome de intestino irritable hay una fermentación excesiva, gases que provocan una hipersensibilidad viral. La enterocolitis necrotizante, por el contrario, va a estar presente todavía en los más pequeños y les voy a explicar acá. Tenemos, ¿no?, esta disbiosis microbiana, ¿cómo va a estar relacionada a la enfermedad de intestino irritable? Primero vamos a tener el proceso de la disbiosis que, ¿no?, como habíamos mencionado, se disminuyen las bacterias productoras de butirato, hay una disminución de todas estas. Al disminuir el butirato, el colonocito no tiene todas la energía disponible, por lo tanto llega a entrar a un periodo de apoptosis. Las uniones estrechas, como les había mencionado, esas se rompen, hay un aumento de la permeabilidad, se da la activación inmune con citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta y la interleucina 6. Y como resultado hay una inflamación crónica y daño tisular, ¿no?, produciendo la característica de una inflamación transmural en la enfermedad de Crohn, ¿no? Y justamente veíamos como esto. Un pequeño resumen. Y la relación con el intestino irritable empezamos a ver justamente, ¿no? Esta disbiosis intestinal provoca una fermentación anormal en esta enfermedad, el cual vamos a tener una producción excesiva de gases tales como el hidrógeno y el metano, que su acumulación va a provocar una distensión, va a haber un atrapamiento de gas en las asas intestinales, ¿no? El cerebro, por lo tanto, va a haber una activación exagerada de los mecanorreceptores y va a interpretar esto como una distensión anormal, como dolor o cólicos también, ¿no? Y acá vemos, ¿no?, el impacto en la motilidad intestinal principalmente. Cuando hay un exceso de metano, nos va a enlantecer el tránsito intestinal y va a asociar el síndrome de intestino irritable con el estreñimiento. En cambio, cuando vemos que están afectados otros subproductos, tales como ácidos grasos de cadena corta y demás, va a haber un aceleramiento del tránsito intestinal. Por lo tanto, aquí va a ser lo contrario, va a estar asociada a una diarrea. Y también, ¿no?, con la enterocolitis necrotizante. Se da, por lo tanto, ¿no?, como habíamos mencionado nuevamente, la disbiosis en el prematuro. Se da una inmadurez y un TLR sobreexpresado o hiperexpresado. Como resultado, nuevamente, toda la cascada inflamatoria evasiva y una lesión rápida tisular.
que nos va a producir la isquemia y la inflamación y, como es de esperar, ¿no? La necrosis en la pared intestinal, que va a ser característico de esta enfermedad. Como conclusión en esta parte ya les había mencionado, esta es una alteración, ¿no? La disbiosis es una alteración cualitativa, cuantitativa y funcional. Hay una pérdida de la diversidad alfa y ruptura también de la simbiosis, ¿no? Hay un fallo en la barrera con la disminución de estas bacterias que producen disminución del butirato y por último la apoptosis de los colonocitos, ¿no? Y se da toda esta cascada inflamatoria y el compromiso gastrointestinal característico, ¿no? Bien, teniendo ya un pantallazo completo de lo que son las funciones de las distintas bacterias dentro de nuestro microorganismo y cómo estos van a ir afectando lo que es las funciones normales o llegando hasta patológicas, nos vamos a quedar con conceptos básicos que vamos a ir desarrollando de a poco a través de los factores que van a influir en nuestra microbiota intestinal. Primeramente hay que recordar, ¿no?, qué es la microbiota intestinal y vamos a comenzar diciendo que se va a considerar un ecosistema completo dentro de nuestro organismo que va a consistir por diferentes microorganismos, valga la redundancia, de bacterias, virus u hongos que van a habitar dentro de nosotros, normalmente y en su mayoría en el intestino. Van a cumplir funciones muy importantes como es el metabolismo, la homeostasis y la evolución. Dentro del metabolismo vamos a decir que va a regular el sistema inmune. Dentro de la homeostasis nos quedamos con que va a sintetizar vitaminas, sobre todo la vitamina K, y la síntesis de lo que son los ácidos grasos de cadena corta a través de lo que es la fermentación anaerobia. Y la evolución, a medida de que el humano tanto evoluciona tecnológicamente, también va a determinarse su dieta, y con la dieta va a cambiar lo que es la microbiota intestinal, sin mencionar el hecho de que a medida que nosotros vamos avanzando en edad, vamos a cambiar también, ¿no?, lo que es la microbiota. Bien, dentro de la clasificación de los determinantes vamos a tener lo que son los factores intrínsecos, los extrínsecos y dentro de la vida temprana, que se va a determinar por ella. Dentro de los factores intrínsecos hablamos que la genética va a determinar un porcentaje de lo que es la microbiota. Entre los factores intrínsecos principalmente van a estar lo que es la dieta y el estilo de vida. Dentro de la vida temprana debemos tener en cuenta lo que ya habían mencionado mis compañeros, el hecho de que el parto es un factor muy importante para esta determinante, ya sea por vaginal o por cesárea. También mencionar lo que es la lactancia dentro del crecimiento del niño. Bien, hablando del origen, vamos a hablar de lo que es el modo de nacimiento. En el parto vaginal, normalmente el niño va a estar expuesto a las bacterias que van a tener dentro del canal vaginal de la madre. En su mayoría por lo que son los lactobacilos y la prebotela. Pero también determinar el hecho de que hay un contacto o puede haber contacto con lo que es la microbiota fecal. Esto mismo nos va a ayudar a que el recién nacido empiece con la producción de lo que son los glóbulos blancos. Para el parto por cesárea vamos a hablar de que este paciente, el recién nacido, va a estar más expuesto a lo que son bacterias ya más comunes, ¿no?, dentro del ambiente, estreptococos, estafilococos y las bacterias que van a tener los distintos médicos que van a tener relación con el recién nacido. Y el hecho de que se diferencien estos dos modos de nacimiento nos va a dar lo que es la colonización y la producción de las bifidobacterias, que va a ser disminuida en el parto por cesárea, pero aumentada en el parto vaginal. Dentro de la nutrición del niño debemos recalcar el hecho de que va a diferir mucho el hecho de que la salud del recién nacido va a ser mayoritariamente mejor en lo que es un niño que va a estar alimentado por lactancia materna que uno por fórmula.
debido a que el niño que está alimentado por lactancia materna va a estar expuesto a más microorganismos, va a adquirir las bifidobacterias, los lactobacilos, el aporte de inmunoglobulina A y además lo que son las bacterias que van a estar alrededor de lo que es la piel de la misma madre. Mientras que con las fórmulas, estas se van a asociar a diversos microorganismos, pero que son no propician un beneficio como tal al recién nacido, como en el caso de las proteobacterias. Bien, otro componente importante va a ser el hereditario. 10% está determinado por lo que es la genética de nuestros padres, abuelos, ¿no? Se ha determinado el hecho de que un grupo de familias tiene un componente de microorganismos similar entre ellos que otro grupo de una diferente familia. Entonces, este entorno nos va a ayudar mucho a lo que es la diversidad o biodiversificación en lo que es el nicho microbiano o individualmente. Ahora, el impacto de la dieta. Hablando de la dieta, las dietas ricas en fibra, las vegetarianas, las occidentales que están más hechas por carne, lácteos, y las dietas altas en grasas. Hablando de esta, nos va a ayudar más a la diversificación de lo que es el microorganismo, mientras que las vegetarianas va a aumentar el riesgo de Prevotella. Ahora, los más importantes son estas. ¿Por qué? Porque nos van a dar patologías. Por ejemplo, el hecho de tener una dieta alta en grasas nos va a dar a una persona con más riesgo de obesidad y además de riesgo de resistencia a la insulina. Otra parte importante que se puede recalcar es el hecho del consumo de yogur. El yogur, pero no todos, sino que los que tienen probióticos, nos van a ayudar a lo que es mejorar sobre todo esto, ¿no? A diversificar más y tener una mejor flora microbiana. Pero el uso del yogur también va a estar contraindicado en pacientes que son inmunodeprimidos, debido a que estos pueden fallecer hasta por una septicemia fatal por lactobacilo. Han mencionado también mis compañeros el hecho de los fármacos y la disbiosis. Ahora, quedarnos con lo más importante, ¿no? Que es una eubiosis y una disbiosis. Vamos a hablar sobre una eubiosis cuando una microbiota intestinal va a estar equilibrada. Esta va a estar determinada por los diferentes factores que ya había mencionado, y una disbiosis desequilibrada que siempre nos va a dar a una persona enferma o una persona que no va a poder absorber sus mismos alimentos de una manera adecuada. Bien, en los estilos de vida, cabe mencionar que el hecho de que la actividad física es muy importante debido a que regula y acelera nuestro metabolismo y por lo tanto nos va a ayudar también a buscar alimentos más sanos, ¿no? La motilidad va a acelerar nuestra motilidad, la secreción de moco va a favorecer el perfil proinflamatorio y además cabe mencionar que nos va a evitar, ya sea por mera conciencia, al consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Bien, dentro de la microbiota que va a evolucionar durante el tiempo, debemos tener en cuenta que en la infancia la microbiota es inestable, es pequeña, es poca y además se va a determinar debido a la lactancia, el modo del parto y la alimentación complementaria que se va a ir dando a medida de que el niño va a ir creciendo, ¿no? El destete es otra transición crítica debido a que el niño se va a ir ambientando a lo que son los diferentes alimentos que les vamos a ir dando. La adultez es una etapa donde si bien todos estos factores anteriores se han hecho de una manera adecuada o casi correcta, es un lugar donde se contiene el clímax del microorganismo, ¿no? Donde este es estable y puede mantenerse y ser resiliente a los cambios diferentes que vamos a ir teniendo. Ahora, en la vejez este mismo va a ir disminuyendo debido a que el metabolismo disminuye, hay menos motilidad, los lactobacilos disminuyen, las bifidobacterias y por lo tanto la persona ya va a diferir con su microbiota
y por lo tanto eso igual nos da lo que es un mayor riesgo de enfermedades. Ahora, cabe mencionar también el hecho de que los factores ambientales y geográficos nos van a dar diversidad también, ¿no? O diversificación, perdón, en los microorganismos. Ahora, en la urbanización hay menor diversidad, hay dietas más procesadas y la exposición a los contaminantes, mientras que en las zonas rurales hay mayor diversidad, hay mayor contenido de alimentos con fibra y eso nos va a ayudar, como en la diapositiva anterior, a tener una microbiota más estable. Ahora, geográficamente, las dietas se van a ir diversificando o variando dependiendo a lo que son los continentes, ¿no? Latinoamérica se ve más como un continente que consume más carne. Bien, hay algunos artículos que se pueden mencionar y que son muy importantes, que nos han ayudado en lo que son los trabajos anteriores y en estas presentaciones, y mencionar, ¿no?, el hecho de que cuando uno es niño o va a ir creciendo de a poco, es muy importante tener en cuenta el modo de parto, la alimentación, evitar lo que son la lactancia por fórmulas, debido a que esto nos va a afectar más en la microbiota. Ahora, también se ha hablado de lo que es la gastroenterología, como había mencionado mis compañeros, que van a ir variando o disminuyendo o aumentando a medida o en par a lo que la misma persona va alimentándose. Ahora, hay una frase donde dice, eres lo que comes. Entonces, si uno se alimenta bien, si uno tiene buena dieta, pues vamos a tener una microbiota diversificada, estable, y teniendo la edad que tenemos, pues deberíamos estar en el clímax de la microbiota. Concluyendo, tenemos que la microbiota intestinal es un reflejo de nuestra interacción con el medio ambiente. El equilibrio entre factores intrínsecos y extrínsecos va a definir nuestra salud metabólica e inmunológica. El eje intestino-cerebro va a existir, como les había mencionado ya mi compañera, y nos va a dar lo que es la salud mental, evitar el estrés y el estado de ánimo. La modulación inmunitaria, vamos a tolerar ciertos alimentos, vamos a consumir alimentos que nos van a ayudar a estos, y el vínculo con las patologías metabólicas. Los desequilibrios nos van a dar lo que son patologías muy conocidas como el asma, la diabetes, la obesidad, sobre todo que sí está siendo una pandemia, ¿no? Y el síndrome metabólico por diferentes enfermedades inmunológicas. Gracias.